Cuando estamos afligidos, cuando estamos quebrantados, heridos, desanimados o en pruebas, momentos difíciles que nos cuesta entender y aceptar. Yo le hago una pregunta en esta mañana en el nombre de Jesús. ¿En dónde o en quién buscamos ser consolados, fortalecidos o escuchados? ¿A quién recurres cuando la realidad está totalmente en contra? ¿A qué recurres cuando estás por tirar la toalla o la tiraste? ¿A quién recurrimos cuando por malas decisiones tomamos el camino que no es? Vienen las consecuencias, viene el dolor, el sufrimiento, le hacemos daño a las personas que valen para nosotros. Pero eso hace parte del sendero. Oye. Aquí la pregunta es: ¿a quién vamos? ¿A quién recurrimos? ¿Sí? Algunos, en su realidad, en su desesperación, recurren a las personas que no deberían recurrir. Otros se esconden en el trabajo. Hay otras personas que recurren al vicio, a la brujería. Algunas personas caen en depresión, ansiedad, enfermedad. La gran mayoría se encierran en sí mismos. De aquí no salgo. ¿Por qué, Dios, me hiciste esto? Pero un hijo de Dios verdadero siempre va a encontrar respuesta en la presencia de Dios, en su palabra. Algunos vamos a un salmo, otros encontramos ese refrigerio en un proverbio, en los evangelios. Leemos un evangelio y wow, el Señor nos anima. Aquí estoy contigo. Otros más avanzaditos, salimos para Gálatas. La gracia es por gracia, no te preocupes. Romanos. Pero encontré en la carta a los hebreos la mayor y mejor real experiencia de consolación, fortaleza y restauración. 28 años caminando con el Señor, 15 de ministerio, y en este tiempo específico me trae a la carta de los hebreos poder ahí en el nombre de Jesús leer esos 13 capítulos despacio, con tiempo de calidad, con sentido de pertenencia. Te levanta del lugar en el que hayas caído. Y lo más precioso es que sabes que es Dios quien lo está haciendo. Es Dios quien está obrando. Volteas a mirar de reojo y la realidad sigue ahí, no cambia. Y tu hombre interior dice, ni va a cambiar. Pero cuando leemos esa carta a los hebreos, el Espíritu Santo nos dice, el punto no era que cambiara o vaya a cambiar. El punto es que yo estoy contigo. No es lo que pasa en tu vida, es con quién vas a pasar lo que estás enfrentando en tu vida. Y si no lo haces de la mano de Dios, la medicina puede ser peor que la enfermedad. Por eso quiero compartirle en esta mañana una palabra que tiene como título el fundamento de la fe.
¿Qué sostiene mi fe? ¿Por qué debo creer cuando está todo en contra? ¿Por qué debo seguir confiando en Dios cuando me ha fallado? Hay personas a las que es necesario decirles: es tiempo de perdonar a Dios. Es tiempo de perdonar a Dios. Yo lo he culpado de todo a Él. Son muchos años y lo confesé hace 8 días, donde intenté todo en mi carne, en mis disciplinas, en mis conceptos, en mi opinión, en mi parecer, en mis proyectos, en mis ideas, y volvía y caía y volvía atrás. Y a la postre, para terminar, diciéndole otra vez a papá: es que es culpa tuya. Y fue cuando vino la palabra: yo soy soberano y yo ya hice la obra en ti, pero tú no has sido responsable de lo que tienes que hacer. Y ahí ya no puedo yo, Dios, hacer nada. Yo ya te hice bendito, yo ya te hice santo, tú eres mi hijo. Yo te he creado para alabar la gloria de mi gracia, aunque todo esté en contra. Yo te hice libre. Mira que yo te hice acepto. Yo te redimí, te perdoné, te hice sabio e inteligente. Te di a conocer el designio secreto de mi voluntad. Te di la heredad de mi reino y te he sellado con mi Espíritu Santo. Yo lo prometí, yo lo juré y yo lo cumplí. Pero tú tienes una responsabilidad para que tú experimentes lo que yo ya hice. Por eso el fundamento de la fe es: ¿y por qué yo debo hacer eso? ¿Por qué debo creer? ¿Por qué Dios se llevó a ese ser querido? Qué injusto. ¿Por qué si yo no hice daño me hicieron tanto daño? ¿Por qué si yo amo me odian? ¿Por qué? Y no nos queda otra realidad que culpar a Dios. Vamos al texto base del día de hoy, por favor. Está en Hebreos 10:19. TLA. Ese versículo dice: hermanos, la sangre que Jesús derramó al morir nos permite ahora tener amistad con Dios y entrar con toda libertad al lugar más santo. Vamos a hacerle una exégesis a este versículo. Exégesis es: vamos a cogerlo palabra por palabra. Vamos a permitir que el Espíritu Santo ministre nuestra vida. ¿Les parece? La primera palabra que encontramos, ¿cuál es? O sea que el autor no le está hablando a todo el mundo. El autor no le está hablando a todo el mundo. Usted no le dice hermano a todo el mundo. El autor le habla a su familia. El autor le habla a los hijos de un mismo padre, a aquellos que en medio de las diferencias recorremos un mismo camino. Eso es ser familia. Cuando la familia de sangre entra en la familia del espíritu, debemos entender que somos familia. A veces mi hija o mi hijo me han dicho: pero ¿por qué yo voy a hacer esto si como que no hay remuneración, o a mí me toca hacer más? ¿O por qué yo le voy a dar a mi hermana esto si ella, yo le pedí, no me dio? Y mi única respuesta a ellos es: porque somos familia. Pero ¿por qué yo voy a ir a tenderle la cama? Porque somos familia.
¿Y yo por qué tengo que aguantarle? Porque somos familia. Y más si estamos en Cristo Jesús. Familia. ¿Por qué no le das gracias a Dios por tu familia? Te hayan hecho lo que te hayan hecho, haya pasado lo que haya pasado. Diga conmigo, somos familia. Y trata de mirar en el espíritu al que te hirió. Diga, somos familia. Al que te irrespetó, somos familia. ¿Tú sabes por qué Dios nos ama? Porque somos familia. ¿Tú sabes por qué nos tolera? Porque somos familia. Somos familia, iglesia. Qué lindo. Y qué lindo poder contemplar dentro de esa familia de apellido y de sangre a los que no tienen nuestro apellido ni nuestra sangre, nosotros. La familia universal. La familia católica. ¡Oh, pastor! Católico traduce universal. Todos debemos ser católicos. No de título, sino de interpretación neurolingüística. Una familia universal. ¿Estamos, iglesia? Y al hablarle a la familia, ¿el qué les dice? Segunda frase: la sangre que Jesús derramó al morir. Les está dando una justificación, un fundamento. Lo que un hombre hizo, ahí quedan 2 puntos. Lo que un hombre hace, lo que un hombre va a hacer, tiene una causa y una consecuencia. Diga, todo lo que hago es por una causa, pero trae consecuencia. Y acá está diciendo la sangre que Jesús derramó al morir. Estas 7 palabras encierran el fundamento pleno de la fe cristiana. Ahí está todo, no hay más. La sangre que Jesús derramó al morir. 2 puntos. Tú puedes leerlo de carrera y cerrar tu Biblia y decir, ¿y será que me vas a ayudar? ¿Y por qué sigue esto así? ¿Pero por qué no cambia esa persona? ¿Pero por qué sigo enfermo? Y has ignorado el poder de Dios en su palabra. Porque necesito leer la Biblia, pero con tiempo de calidad, iglesia. No a las carreras, no con intereses que muchas veces no están alineados con la voluntad de Dios. ¿Qué causó que el autor de Hebreos en el capítulo 10 versículo 19 ha hablado ya de qué manera les lance esta bomba atómica espiritual? Los hebreos, la carta a los hebreos es escrito a un linaje de descendencia judaica que conocía muy bien la ley y que habían sido traídos a la gracia, pero tal parece que los mismos judíos que no aceptaron a Jesús ni la gracia de su salvación, los estaban presionando su familia, los estaba presionando su realidad, sus problemas, y tal parece que estaban perdiendo la fe. Y si usted ya ha leído Hebreos, es una carta de motivación, de ánimo, de fortaleza. Te restaura tu fe. No te anima, no es de que te amo, no te emociona, sino que te justifica y te hace entender que lo que estás viviendo es una gran bendición, sea lo que sea.
sin fe es imposible ver lo que necesitas ver. Y entonces, ¿cuál sería la causa para que Jesús derramara sangre, toda su sangre al morir? Porque ese es el fundamento, ¿sí? Pero es importante entender algo. Esa sangre que Jesús derramó al morir, ¿sí?, no lo hizo por todo el mundo. No es para todo el mundo. Como empieza el versículo: hermanos, Jesús derramó su sangre al morir por su familia, por sus hermanos, en obediencia al Padre. Y aquí es donde Él se convierte en el gran sumo sacerdote del pueblo de Dios. Ahí. Ok, y tú dirás, ¿y qué es eso? Porque siempre una persona que no tiene la verdadera fe, que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, sino que lo que trae es una fe transmitida, una fe infundada en lo que hablamos los hombres, no una fe por tener relación con la Biblia, no una fe por memorizar palabra de Dios, no la fe que viene por orar solo la palabra de Dios y meditar la palabra de Dios. Eso no es fe, son creencias. Así como un día nos tomamos una copa de champaña mientras comíamos 12 uvas y botábamos la copa que para que al otro año nos fuera bien, o salíamos con una maleta a darle la vuelta a la calle para viajar todo el año, y como nos daba resultado, la fe no depende de los resultados. La fe trae el resultado con ella misma. Las creencias es para que haya un resultado. La fe tiene el resultado en sí misma. Cuando tú crees, ya está. Cuando tú crees, ya está. Y entonces, ¿por qué derramó su sangre? Porque cuando Dios creó a Adán y a Eva, le dijo: obedézcanme. Si ustedes no me obedecen, mueren. Y comieron del árbol que no deberían comer y murieron. ¿Dónde? En el espíritu. Ellos siguieron viviendo. Eso fue una causa que trajo una consecuencia entre Adán y Eva ya. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que su primer hijo mató a su hermano. El hecho de que tú ignores la voluntad de Dios para tomar decisiones: me voy a casar con este, voy a hacer este negocio, voy a estudiar esto, me voy a vivir a este país, voy a divorciarme, voy aquí, voy allá, ignorando la voluntad de Dios, eso trae muerte. Porque estamos decidiendo por lo que se ve, lo que se oye, lo que se toca, lo que se siente, lo que me emociona. Y eso es mentira. Y cuando yo entiendo el fundamento de mi fe, el primer lugar se lo doy a su palabra. Dame hoy la sabiduría que reposa junto a ti. Y esa sabiduría es Cristo, poder y sabiduría de Dios. Ok, Caín mató a Abel. ¿Y qué pasó consecuentemente? Sin que él explicara toda la doctrina que hay en toda la palabra, en Levítico y luego en el Nuevo Pacto, el apóstol Pablo que no la aclara, el pecado trae muerte. Cuidado, el pecado no merece muerte, el pecado trae muerte. El pecado trae muerte. Por eso Satanás, que es un sistema de pensamiento,
Satanás es un sistema de pensamiento. Satanás es una manera de interpretar la realidad. Satanás no es un cachón allá con cola y cuernos. Él es un sistema de pensamiento que te lleva a que tú interpretes esa realidad de cierta manera, y al interpretarla de la manera incorrecta, la muerte viene dentro de sí. Por eso desvió los sentidos. Como nosotros hemos llegado a concluir que cuando hacemos lo que queremos y pecamos, nos va bien. Del cielo no sale una voz que diga, no lo hagas. ¿No? Dios todo lo permite. Diga conmigo, Dios todo lo permite. La pregunta, ¿y cuándo me enseña? Cuando venga la consecuencia. Pero dejó su palabra. Dejó su palabra. Entonces, cuando tú y yo pecamos, los sentidos no son sujetos al espíritu, y el cuerpo está feliz y todo te va muy bien. Oye, ¿y qué cosa que cuando empezamos a obedecer y a esforzarnos por perdonar, amar, bendecir, orar y hacerle bien al enemigo, las cosas se empeoran? Entonces sale la frase, ¿no? Y yo me vuelvo a pecar porque allá me va bien. Ahí es donde muere un hogar, muere un proyecto académico, un proyecto laboral, muere la salud de alguien por un tiempo hasta que recapacite por el Espíritu Santo y vuelva a la presencia de Dios. Ahí es donde se estancan proyectos de vida, simplemente por darle gusto y placer a nuestros sentidos, que ya no son sentidos, se convirtieron en sensaciones. Los sentidos es lo que veo, escucho, huelo, degusto, toco, siento para interpretar la realidad. Hasta ahí está muy bien si está el Espíritu Santo. Pero son sensaciones cuando las utilizo solo para mi placer, que es muy diferente al gozo. Un hijo de Dios se goza en medio de la prueba. Alguien sin espíritu necesita placer para decir que es feliz. Y ahí está la esclavitud. Entonces, consecuente a la muerte de Abel por culpa de Caín, antes de que eso sucediera, Dios hizo y enseñó este versículo. Porque según Adán y Eva, el problema de ellos era que estaban ¿qué? Desnudos, y eso nunca fue un problema. Pero ellos buscaron la solución y nunca fue la solución. Desde ahí el hombre vive trabajando para tener más hojas de higuera y taparse la mentira en la que se vive, aparentando que somos verdad. Puede ser con lo financiero, lo académico, lo social, lo cultural, lo que sea. El hombre se hace esclavo por un problema que no era esclavo, que no era problema, y termina sujeto para solucionar algo. Pues si no había problema, ¿qué iba a solucionar? Y viene el Señor y los tapa con pieles de animal. Y no entendieron. Si le colocó pieles de animal fue porque ¿qué? Mató un animal. Y fue cuando por primera vez el amor de Dios se manifestó al hombre. Se le acercó a Adán y a Eva y les dijo: aunque yo no quiera, debes morir. Está implícito en el pecado. Pero soy soberano y te amo. Soy soberano y te amo. Y no quiero que mueras. No quiero que mueras sin que sepas cuánto te amo. No quiero que mueras sin que sepas cuánto te amo. Por lo cual, en tu lugar, este animal muere por ti. Y la sangre que se derrama debió ser tu sangre. Y viene el primer sacrificio hecho por Dios mismo.
y enseñado en la ley de Moisés. Y es a donde aparecen los sacerdotes. Para ser sacerdote de Dios tenía que ser hombre. Un ángel no podía ser sacerdote de Dios. Tenía que ser un hombre nacido de mujer. Y nace el sacerdocio de Aarón. ¿Cuál es la función del sacerdote? Venir ante Dios para presentar el sacrificio ante Dios por mis pecados como sacerdote y por mi pueblo. Qué lindo. Siguió manifestando el amor. No quiero que mueran. No quiero que mueran. Mátenme un animal. Pero aquí hay algo importante. El animal moría en nuestro lugar. El animal derramaba su sangre en nuestro lugar. Pero el pecado seguía adentro. Por eso él en una parte del Antiguo Testamento dijo: no quiero más sacrificios y ofrendas. Y ese fue el pacto de la ley, para que no mueras, porque tú nunca vas a poder cumplir mis mandamientos. Cada vez que peques, sacrifícame un animal. Pero lo que Dios quería que el hombre entendiera es que el pecado trae implícita la muerte, así como la fe trae implícita la salvación. El que peca ya trae muerte. El que cree ya es salvo. Pero fe, no creencias. Fe, no creencias. Hay versículos claves, Tesalonicenses, segunda 3:2. No es de todos la fe. Wow. No todo el que dice Señor, Señor será salvo, sino aquel que conoce la voluntad de Dios y la practica. Aquel que perdona al enemigo, lo ama, lo bendice, ora por él y le hace el bien. Ese es salvo. Y solo un versículo que siempre cito. Y dijo con claridad: en aquel día vendrán a decirme, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos y expulsamos demonios y profetizamos. Y dijo el Señor: apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Ahora, ¿por qué Jesús dijo yo no los conozco? Por la sangre que él iba a derramar y derramó. Entonces eso se volvió una religión, la religión judaica. Eso era una carnicería, eso era un matadero. Créanme que era un matadero al modelo antiguo. En un día podían sacrificar 300 toros, 500 vacas. ¿Usted se imagina los ayudantes de los sacerdotes en qué se convertían? Descuarticen las vísceras para aquí, esto para aquí y esto para aquí. Eso terminaba llenos de sangre. Pero al lugar santo solo entraba el sacerdote, y al lugar santísimo el sumo sacerdote. Entraba solo una vez al año. Semanalmente los sábados tenían que sacrificar por los pecados de la semana. Y anualmente la gran expiación, el Pashak, entraba solo el sumo sacerdote, y él tenía que estar de pie y rociaba la sangre. Y el Señor decía: acepto la muerte de ese animal para que ustedes no mueran. Y era un año más de gracia, de cosechas. Era un año más donde los defendía de los enemigos. Pero hubo años donde no aceptó, para hacerles entender que era su gracia que no los quería matar, pero que ya vendría un sacrificio donde no había vuelta atrás, que era el sumo gran sacerdote derramando su sangre una sola vez y siendo sacrificado una sola vez, para que todo aquel que en él creyere sea salvo y no se pierda.
Porque el sacerdote era hombre, pero moría. Murió Aarón y le legó a sus hijos. Murieron los hijos y a los nietos. Y generación tras generación. Y eso era año tras año, tras año, tras año, tras año, tras año. Jesús murió una sola vez. Y Él no le delegó su sacerdocio a nadie. Él resucitó y es sacerdote, jefe de los sacerdotes para siempre. Por eso en el nuevo pacto hay que interpretar muy bien la carta de Pedro cuando dice: y Él hizo de su pueblo sacerdotes. Pero eso tiene otra connotación. Ni tú ni yo somos sacerdotes en el modelo de Melquisedec, que es Jesús. Ejercemos una función sacerdotal diferente a la presentar un sacrificio. Entonces, si yo digo que soy sacerdote, entonces tú tienes que ir a sacrificar y a derramar sangre para que tu familia esté en vida. En vano fue el sacerdocio de Jesús. En el nuevo pacto hay una investidura, hay una impartición sacerdotal, pero es en Jesús, no yo como sacerdote. Nadie puede llamarse sacerdote. Mi sacerdocio es en el sumo gran sacerdote. ¿Esa parte quedó clara? ¿Por qué derramó la sangre Jesús al morir? Para que nunca más alguien que tuviera que morir por ti, ni animal ni personas. Yo te voy a contar una anécdota que es una tradición secular. Yo recuerdo que años atrás en las casas se moría un gatico, se moría un perrito, y los abuelos decían: eso es porque alguien de la casa se iba a morir. ¡Qué herejía! O sea, que el Señor sigue matando animales para que alguien no se muera. ¡Qué herejía! ¿Alguien lo escuchó alguna vez o no? ¿Sí lo escucharon o no? La nueva generación no, porque para ellos en vez de un hijo es mejor un gatico, un perrito. Entonces a veces se moría el perrito, el gatico, y lo decían con qué firmeza: alguien se iba a morir en la casa y Dios se llevó al perrito. Y entonces, no, diga conmigo: yo iba a morir y Dios mató a su hijo. En pocas palabras, usted y yo nunca quisimos ser responsables de nuestro pecado. Nunca aceptamos el pecado. Adán dijo: fue la mujer. Y la mujer dijo: fue el diablo. Y nadie aceptó. Y cada vez que se peca, la ira de Dios se encendía, se encendía, se encendía. ¿Se acuerdan ese pasaje donde Él se arrodilla en el monte de los olivos? Mi Señor, tu Señor. Qué frase tan poderosa. ¿Qué dijo Él? Quita de mí esa copa. Esa copa era toda la ira de Dios, desde el principio hasta el fin, saturado, con una fuerza interna de querer desaparecernos a todos, pero su amor siempre sobre su ira. Y el Hijo dijo: Padre, yo me hago responsable del pecado de todos. Dame un cuerpo y déjame morir por todos. Tú eres yo y yo soy tú, pero tú eres el Padre. Yo quiero derramar mi sangre por el homosexual, por la lesbiana. Yo quiero derramar mi sangre por el alcohólico, el asesino. Y dijo el Padre:
yo también. Y ahí estaban los dos. Por eso ese es el fundamento de nuestra fe. Jesús murió por mí. Pero hasta ahí está bien. Jesús murió por el que te ofendió. Si tu corazón no se enciende de fuego al decir Jesús murió por el que me hirió, tú no has permitido que Jesús haya muerto por ti. Jesús murió por el que te hirió y te hizo daño. Y diría alguien, qué injusto. Cuando yo digo qué injusto, me convierto en juez. Cuando yo digo bueno y malo, me convierto en juez. Yo quiero abrir mi corazón. Hay momentos donde no sé si sea el Espíritu Santo o mi hombre interno que viene y me revuelca con mi pasado y mi pecado y me dice, ¿y quién quieres que pague? ¿Samuel o Ana María? Y eso me meto los 11 capítulos a la enésima paciencia y me dice, no me ha contestado. ¿Quién va a pagar? ¿Samuel o Ana María? Y le digo, ¿por qué? Soy yo, pago yo. Y escucho esa voz poderosa que dice, ni Samuel, ni Ana María, ni tú. Yo pagué por ti. ¿Y por qué lo rechazamos? ¿Por qué seguimos mirando a ese esposo como lo miramos? Todo quedó en el pasado. Pero es que Él no cambia ni va a cambiar. Pero tú sí. Porque tú sabes que derramó la sangre por ti y por Él. Por el que te violó. Es como si Dios colocara a tus dos hijos queridos, a tus dos seres más queridos, y te dijera, ¿a cuál condenas y a cuál salvas? Que Dios colocara ahí esos seres que, ¿a cuál condenas? ¿A cuál mandas para el infierno? No, decida, no. Y entonces Dios te dice, ¿y por qué en la gran mayoría de tus opiniones eres juez? ¿Cuándo soy juez? Cuando insistes en ver todo desde el bien y el mal. Es que esto es bueno, esto es malo. Es que este sí y este no. Ay, es que mire cómo me está mirando. Es que mire el rostro que ya tiene. Ese rostro es de pecador. Antes tenía otro rostro. Tú no eres juez, yo no soy juez. El amor todo lo puede. Y el amor se activa y se fundamenta en la confianza. Es fácil armar a alguien que mi mente me dice que es perfecto. Por eso tenemos gente que según nosotros son imperfectas. Porque cuando empiezo a amar, amo hasta el fin. Aunque esa persona no cambie. Porque yo creo y confío que Dios ya le salvó. Diga, somos familia. La sangre que Jesús derramó al morir, ese es el fundamento de tu fe. La sangre que Jesús derramó al morir, esa fue la causa. Esa fue la causa. Entonces, mis relaciones interpersonales no se fundamentan en la realidad ni en los hechos, ni en el bien y mal que una persona se comporta contigo. El día que un matrimonio entienda eso, se acaban los divorcios. Pero por la dureza de vuestro corazón os doy carta de divorcio, porque tú estás interesado solo en el bien y el mal, y eso mató al hombre. Porque ahí eres juez. Como estás lleno de vacío, te uniste a alguien pensando que esa persona iba a llenar tus vacíos. Amor.
Nadie puede amar a nadie hasta que Cristo esté en él. Y el amor demanda sufrir. Diga, amar es sufrir. ¿Amar es qué? Amar es sufrir. Eso es todo. Así que escúchame muy bien. Esa es la causa. ¿Y cuál es la consecuencia? Colócamela, Carlos, por favor. ¿Nos qué? Nos permite. Wow. La sangre. Cuando yo peco, me quito un permiso. Cuando tú y yo hacemos lo contrario a esta palabra, estatua, quedas estancado. Te quitas el permiso para hacer lo que viniste a hacer. Y ahí nace la esclavitud, que nos volvemos activistas de una monotonía diaria, pero no avanzamos en nada. Por eso es que la persona de un lunes a viernes, el viernes se siente frustrado, amargado, cargado. Me merezco unas cervezas, me merezco una canita al aire, aunque tienes tu cónyuge. Me merezco y me merezco y me merezco, porque quieres sentir libertad donde no la hay. Cuando la sangre fue derramada, nos volvió a permitir avanzar. Es permiso. ¿Permiso qué es? Ustedes han visto en algunos eventos que dicen: nos reservamos el derecho de admisión. O sea, aquí no puede entrar todo el mundo. Yo digo quién entra. Al reino de Dios no entra nadie. Dios dijo quién entra. ¿Y tú sabes quién dijo Dios que entraba al reino de Dios? No los buenos, y que afuera no quedan los malos. No se trataba de eso. Dijo: aquel que crea que la sangre que mi hijo derramó, aunque todavía practique un pecado, porque son generaciones practicando pecado, yo le doy un permiso. Escucha, escucha. Yo lo acepto. Yo lo hago, acepto. Para que tú entres a una gran universidad tienes que presentar un ¿qué? Un examen. Y a los días dicen: no acepto, porque no cumplió con los requisitos. O dice: acepto, cumplió con los requisitos. Aquí el requisito no dependía de nosotros. El requisito lo cumplió Jesús al derramar su sangre. Y cuando yo digo: Señor, yo nunca pude, ni puedo, ni podré, acepto tu sangre derramada al morir por mi vida, por mi esposa, por mis hijos, pero ante todo por mis enemigos. Acepto esa sangre. Y Él dice: ahora yo te acepto a ti y te doy un permiso. ¿Quién quiere ese permiso? ¿Cuántos para los partidos de Colombia, que son a las 3 de la tarde, tienen que pedir permiso en el mundial? El jefe dice: no. Y qué chévere cuando dice: vaya, 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 yo también voy a ver el partido. Cuando un hombre quiere acceder sexualmente a una mujer, le está diciendo: ¿me das permiso? Y cuando la mujer accede, dice: ay, wow. Estoy hablando de madurez. Un matrimonio es el permiso que Dios le da a un hombre y a una mujer para que disfruten un matrimonio en todas las áreas, en su sexualidad, en sus problemas, en sus diferencias. Que cuando cae uno, el otro lo levanta, porque cordón de 3 dobleces es imposible que se rompa. El hombre, la mujer y Cristo. Un hogar sin Cristo está perdido. Y Cristo no es una religión. Cristo es la fe. Cristo es el permiso. Diga: tengo permiso. Diga: tengo permiso. Diga: tengo permiso. ¿Para qué? ¿Para qué, Carlos?
¿para qué? Él nos permite. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿Qué horas son? Mire su reloj. Yo tengo las 10:27. ¿Cuándo? Su permiso, ¿cuándo se activa su permiso? Diga ya. Ya. Bueno, muchos de ustedes pueden estar ahorita ignorando que toda su vida, a pesar de todo lo que hizo, usted estaba estancado. Por eso culpas a todo el mundo. Por eso haces lo que haces, consumes lo que consumes y actúas como actúas. ¿Qué es una violación? Querer acceder a una persona sin permiso. Muchos de ustedes, para muchos de ustedes sin Cristo, con verdaderamente su trabajo es una violación. Ganan dinero y tienen un estatus, pero no hay ese permiso para disfrutar cuando la temporada te trae un jefe malo, cuando te trae situaciones duras. Qué lindo cuando Él dice: tienes mi permiso. Ahora, ¿cuándo es? Ok, requisito número 1. El pasado queda ¿cuándo? ¿A dónde queda el pasado? ¿A dónde queda el pasado? Entonces es imposible. Una persona que siga pensando y viviendo en el pasado rechaza el permiso. Y cada vez que tu pasado vuelva, no es porque Dios no lo escuchó o esté en contra tuya. Si 1000 veces vuelve a recordarte el pasado, tu pasado, 1000 veces vuelve a decirle al Espíritu Santo: sácame de aquí, sácame de ese momento, de ese dolor, de esos años con mi mamá, con mi papá, donde sufrí, ese tiempo con esa persona que me hizo tanto daño. Diga: el pasado quedó atrás. Diga conmigo: ahora vuelvo en amistad con Dios, porque es tener amistad con Dios. Ahora, por la sangre de Jesús, ¿sí? Tenemos amistad con Dios. ¿Y qué es un amigo? Un amigo no es el que solo hace favores. Hey, cuidado cuando determinas que la amistad con esa persona es por los favores que te hace. Cuidado, eso no es un amigo. Amigo es a quien tú conoces. Amigo es el que te ayuda a conocerte aunque a ti no te guste y te lleve la contraria. Amigo no es aquel que te dice: ve y haz lo que quieras, que yo te guardo la espalda. Amigo es el que te dice: pues ve si quieres hacerlo, pero traerá consecuencias. Tener amistad con Dios. Jesús le dijo a sus discípulos terminando el ministerio: ya no les llamaré siervos, ahora les llamo amigos, porque ustedes ahora saben, conocen. 3 años leyendo la palabra, 3 años memorizando palabra, 3 años orando palabra, 3 años meditando palabra. Y qué tremendo. Yo te voy a decir algo. ¿Tú sabes dónde se conoce un amigo? En las malas. Y mira la respuesta. Mira. ¿Tú sabes por qué Dios permitió eso tan malo? Porque Él quiere que sepas que Él es el único amigo que tú tienes. Él te entiende. Nadie te puede entender mejor, porque Él sintió lo mismo que tú y yo. Él sintió deseos de pecar porque venía nacido de mujer, porque es hombre, con la diferencia que Él nunca cedió a la tentación. Por eso cuando tú y yo estamos que ya no podemos con la tentación,
Dice la palabra que el sumo sacerdote no está de pie en un tabernáculo hecho por manos de hombre, sino que el sumo sacerdote, al derramar su sangre y morir, traspasó los cielos, el velo que nos separaba del lugar santo al lugar santísimo ha sido derribado, y ahora en Jesús yo entro al lugar santísimo, porque su palabra dice que por fe estamos sentados con Él al lado del Padre. Pero eso no es lo mejor. Dice la palabra que Jesús constantemente está intercediendo por ti y por mí. Jesús está diciendo: Señor, va a caer, dale fuerzas. Y Jesús dice: envía tu espíritu, Padre, para que él no caiga. Envía tu espíritu para que no odie más. Envía tu espíritu. Y también, escúchame esto tan lindo: Padre, cayó más bajo que nunca. No lo dejes ahí. Nadie va a quedar ahí, porque la única oración que Él responde verdaderamente es la de aquel que pagó el precio por todos nosotros. Nuestra intercesión por los hermanos no debe ser una oración humana, mirando necesidades o realidades o problemas. Yo nunca oro por sus problemas o sus realidades. Yo oro alineado con el intercesor de intercesores, el jefe de los sacerdotes y de los intercesores. ¿Y usted cómo hace, Pastor Martín, para orar como él ora ante el Padre? Porque oro su palabra, que es Él. Pastor, mi hogar está a punto de destruirse. Señor, llénalos del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría, inteligencia espiritual, para que anden como es digno de ti, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, aunque la realidad no cambie. Porque el mal por el cual tú culpas a Dios, ahí estaba el misterio, ahí está el misterio. ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué permitió esa violación, ese asesinato, ese robo, ese maltrato? ¿Por qué esa persona terminó en ese manicomio? ¿Por qué lo dejaron en la ruina? Dios nunca ordenó eso. Y escucha esto: no lo evitó para mostrarte a ti su gran amor. No hemos entendido el misterio porque miramos más la realidad que la verdad. Y cuando tú miras más la realidad, te hundes en las aguas. Tu barca se llena de agua negra y en tu barca va toda tu casa. Pero cuando tú miras la verdad, aunque la tormenta sea muy grande, tu barca es guiada por Jesús. Camina con Jesús. Palabra. Toma decisiones con Jesús. Y eso no implica súbitamente que todo salga como quiero. Y cuando las cosas salen como menos quiero, Él está esperando que tú le digas: aún así creo y confío en ti. Y esta amistad con Dios, mira, sigue, me lleva a entrar ¿con qué? Porque ya fuiste libre del odio, del resentimiento, de los prejuicios, de las expectativas. Yo debía ser, mi matrimonio debía ser, mi negocio debió ser. Ya usted es libre. Diga conmigo: lo que tenía que ser fue.
Diga, lo que pasó tenía que pasar. Por favor, dígalo. Lo que pasó tenía que pasar. Y lo que va a pasar es lo que tiene que pasar. Pero si tú puedes entrar con toda libertad, porque como ya tienes permiso, ¿entrar a dónde? Para entrar hay que ser libre. Entonces, a donde entramos hay un requisito que no depende de nosotros: y conoceréis la verdad. Y Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Es usted un discípulo de Jesús? ¿Te has discipulado no con doctrina de hombre? Ser discípulo es entrar en pacto, en el nuevo pacto. Y el nuevo pacto dijo: grabaré mi palabra en sus mentes y la escribiré en sus espíritus. Discípulo es el que al grabar su palabra empieza el Espíritu Santo a educarlo, a reeducarlo, a hacerlo conforme al diseño original de Dios. Por lo cual él poco a poco, diga conmigo, poco a poco, va conociendo la verdad, y esa verdad lo hace libre. Y mira a dónde entra. ¿A dónde entra? En nuestras fuerzas nunca lo hubiésemos logrado. Nunca de nunca, porque a ese lugar solo entró Jesús, pero con él entramos nosotros. Ese es el trono de la gracia de Dios, pero no lo debemos ni imaginarlo. El problema es esto, mira, muchos no se vaya a quedar con esta imagen, ese no es el trono. Entonces, mucha gente se quedó con una imagen. Y los mandamientos sempiternos, que no se pueden quebrantar ni anular. Lo primero que él dijo: no hagas imagen ni semejanza. Cuando cierres los ojos, no te imagines a Dios. Perdiste. No te imagines. No seas juez. ¿Sí? Oh, qué bien. Entrar con toda libertad al lugar más santo. La fe verdadera me permite experimentar. La fe verdadera me permite vivenciar que estoy en la presencia de Dios, aunque la realidad que enfrento me diga todo lo contrario. Entonces es necesario que la realidad esté en contra muchas veces para que tu fe sea puesta a prueba. Y si eres reprobado, Él no te deja ahí. Vuelve y te ministra y te ama hasta que tu fe en medio de la adversidad y lo contrario diga: ¿sabes qué? Tú eres mi paz. Tú eres mi paz. Tú no me dejas acá. ¿Y qué es la fe? Según Hebreos 11:1, traducción lenguaje actual. Mira lo que es la fe. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Confiar en Dios es estar ¿qué? Totalmente seguro. La seguridad viene consecuencia de la libertad. La seguridad nunca va a estar en alguien preso y esclavo del pasado, del pecado, del apego a las personas, del apego al dinero, del apego a las sensaciones. No. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Ok, entonces aquí el punto no es confiar. Aquí la pregunta es: ¿y tú qué esperas? Porque ahí fue donde se desvió la fe. Yo espero que me dé un carro. Perdió. Para eso hay que trabajar juicioso y ahorrar sin endeudarse. O si asumes una responsabilidad financiera, que sea por la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Con el juicio de la buena mayordomía y siembras también,
Él te va a dar la cuota mensual. Pero el mes que tú digas, este mes no pago la cuota porque es que el otro mes voy a recibir el doble, esa responsabilidad financiera se te convirtió en deuda. Y Dios no respalda deudas. Dios respalda a los responsables. Al deudor no lo deja ahí. Pero pudiste hacerlo de una vez. No de 2, ni de 3, ni de 5, ni de 7, ni de 40. De una vez. Soy obediente. Y la obediencia viene como consecuencia de confiar y creer. Caer 70 veces y volver a levantarme creyendo y confiando. ¿Sí? Estar convencido de que algo existe. ¿Ok? De que algo existe. ¿En dónde? Allá. Porque como es en el cielo, es aquí. Y lo que yo creo que viene y que estoy seguro, lo visualizo materialmente. Creo por esa casa, creo por esa finca, creo, ¿no? Pues qué chévere. Pero este no es el fundamento de la fe. Estoy convencido que como es en el cielo, es en mi vida, es en mi esposa, en mis hijos, en toda mi casa. Estoy totalmente seguro y no necesito ahorita ver ni tocar que como es en los cielos, es en toda la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, específicamente en la comunidad cristiana Camino de Vida Plena. Hecho está en tu vida. Aunque ahorita veas lo contrario, aunque ahorita no se pueda ver, ok, ¿por qué no lo veo? Porque es requisito de fe. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que debemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, Señor, no le des lo que está pidiendo, dale lo que él necesita. Colócate sobre tus pies. Señor, no le des lo que él está pidiendo, dale lo que necesita. ¿Sí? Y tú sabes por qué no existe nada que él no pueda hacer, porque ya estás sentado con él. Por eso él reposó, porque ya lo hizo todo y tú estás con él. Tú sabes por qué él tiene todo en control, porque todo lo que existe salió de él y está en él y permanece en él y lo sostiene él. Hasta el más pecador de pecadores salió de él y está en él y permanece en él. Y él vela por él, y él lo cuida a él, y él lo respalda al pecador más pecador de pecadores, porque Dios nunca hizo acepción de personas. Él nos ama a todos igual. Esto no es una religión, no una creencia, es fe. Así que estamos sentados a la diestra del Padre en esos lugares celestiales con Cristo Jesús, nuestros ojos puestos en él. Solo míralo a él. Pero no te lo imagines, lo miramos cuando estamos en su palabra. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, y conforme a la voluntad de Dios está intercediendo por ti. Yo creo que lo más saludable es no decirle qué tiene que hacer, sino decirle: me dispongo para que hagas lo que solo tú puedes hacer. Lo que tú y yo esperamos por fe ya existe en Cristo Jesús. Diga: lo que yo espero ya existe en Cristo Jesús. Mi sanidad, mi liberación, mi cambio, mi perdón, mi restauración, mi restitución, la vida nueva, el hogar nuevo,
ya existe en Cristo Jesús. Y entre más tiempo pases en Cristo Jesús, más empiezas a ver, sin que se vea aquí, lo que ya existe. Y lo que tu fe te dice, espera. La convicción de lo que no se ve, lo que no tienes, pero estás seguro y convencido de que lo que no se ve ni se tiene está en Cristo Jesús. A ti damos alabanza, Señor, en Cristo Jesús. Quiero dar gracias por sus aportes financieros. Y yo quiero dejar esto en claro, y cada 8 días lo hago. Dios no pide plata. Dios no necesita de su dinero. Yo necesito de Dios para que me dé salud, para que me abra una puerta laboral y yo trabaje. Pero para que sus finanzas progresen, usted necesita administrar bien su dinero y sembrar. En la gracia ya no que el diezmo, que no, como se propuso en su. Entonces solo puede sembrar el que administra bien y tiene un corazón sano. Deposito los sobres de aquellos hermanos que consignan a Mineki. Aquí están sus sobres, bendito Dios. Y usted lo puede hacer con toda libertad. Porque existe una réplica del arca, para que usted que todavía no cree vea y diga, no, esto no es para el pastor, esto no, es para Dios. No digo que Dios no necesita. Dios es ese habitante de calle. Dios es ese trabajador que va a recibir el chocolate. Dios es ese interno con el que vamos a la cárcel. Dios es ese paciente al que vamos a los hospitales. 4 banderas tiene este ministerio ha obtenido siempre: habitante de calle, cárceles con la visión camino de vida plena, que es meditar la palabra de Dios, no más. Hospitales, que es llevar una palabra de aliento, y la chocolatada. ¿Estamos? Muy bien. Vamos a orar el libro de los Salmos 127 porque esta semana es una semana de gracia, bendición y paz. ¿Cuánto lo creen? Levanto mis manos sobre ti, levanto mis manos para orar sobre tu familia, sobre tus proyectos, tu trabajo. Levanto mis manos creyendo que esa realidad que estás viviendo hace parte de su proceso, por lo cual en el tiempo de Dios tú vencerás y saldrás de esa realidad. Padre, oramos tu palabra confirmando que tu reino, justicia, paz y gozo se ha establecido en nosotros. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Salimos en la gracia, bendición y llenos del poder y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Una semana conforme al propósito de Dios. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a usted por medio de esta enseñanza. Esperamos que haya sido de mucha edificación para su crecimiento espiritual y personal. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube y activar la campanita y darle like. Síguenos en las redes sociales para más contenido como este y estar notificado cuando hagamos una transmisión en vivo o subamos un nuevo video. Bendiciones. Hasta pronto.